justificar las desigualdades? No es sencillo. Lo que es evidente, necesita poco teatro y por eso, igual que las bodas de los monarcas tienen que parecer de cuento, la derecha siempre ha necesitado apropiarse de los símbolos de la nación. Lo primero que hacen es sentar en su mesa a los representantes de esos signos, a los reyes, a los aristócratas, a los generales, a los obispos y un pobre en Nochebuena, aunque esa costumbre ya la han perdido. Estos mismos que se apropian de los símbolos de la nación son los que dictan qué es España y quiénes somos la anti-España. Le ponen nombre a las cosas y así se las quedan. Construyen el relato y dicen que la nación les pertenece. Igual que pueden trazar la historia de su familia durante varias generaciones, porque para ellos los apellidos son muy relevantes y no se juntan con gente de mal vivir. Bueno, de mal vivir que viven en los arrabales. Y al final, con ese comportamiento tan endogámico, pues terminan confundiendo a la patria con sus propias familias. Y por eso pueden ir a un juicio por corrupción con la banderita de España en la muñeca y después de haber comulgado. Hombre, y confesado con el cura, porque confesar con los jueces eso es más complicadito. La derecha española, esa que solo ha ganado guerras contra otros españoles, se ha apropiado, en nombre de esas victorias, de los nombres de la patria. Son ellos quienes dicen que es un funeral de Estado y que no. Quiénes son víctimas y quiénes no lo son. ¿A quién pertenece la bandera y dónde van los crucifijos? Han usado siempre la bandera pues para sus batallas personales. Por eso, a una parte importante del pueblo español no se le pasa por la cabeza colgar la bandera del balcón cuando se suicida alguien porque le van a desahuciar, ni cuando tu hijo gana una beca en forma de celebración. No. Sacaron la derecha las banderas contra Zapatero y ahora las sacan contra Podemos o contra los que quieren construir una idea de patria con la gente y no con los obispos, no con los generales, no con los banqueros, no con los rectores de la Universidad Rey Juan Carlos, no con los aristócratas. Hoy ponen en los cuarteles la bandera a media asta porque se ha muerto Jesucristo, que es Dios. Y como lo tienen en nómina, eso sí, en diferido cada vez que los españoles marcamos la X en la casilla de la declaración de la renta. Eso sí, a mayor gloria de la COPE y de mi amigo Carlos Herrera. Bueno, también entregan a las cofradías la posibilidad de indultar a corruptos, salvo que algún día quiere indultar a los presos catalanes cuando les juzguen. Ahí tendríamos que escuchar qué opina la derecha de los indultos. Bueno, esta derecha va a misa porque los obispos beben de su mismo vino, porque de lo contrario les echarían del templo por fariseos, gente del Opus Dei, legionarios de Cristo, católicos de misa diaria que cuidan a los suyos, incluso cuando roban o cuando son pederastas, pero dejan morir en el estrecho a inmigrantes. Dejan en la puta calle a españoles desahuciados, en la desesperación a millones que están en las colas del paro, en la precariedad, en la violencia machista, en el Madrid Arena, en el Jack 42, en los atentados de Atocha, con la hepatitis C, con el tren de Santiago o en el metro de Valencia. Qué ganas tengo de que exista el Dios del Antiguo Testamento y no se olvide de uno solo de estos criminales que creen que ellos son España. Llega la Semana Santa, este bonito momento del año en el que las cadenas de televisión se llenan de películas romanos, Ben-Hur de cuero y las carreteras de coches. Una época del año en que políticos y ministros del PP aprovechan para decir que Jesucristo está en nómina de ellos, que la patria es suya, que la bandera es suya y salen a la calle a darse golpes de pecho. Las banderas de los cuarteles ondean a media asta por orden del Ministerio de Defensa y las cofradías pues indultan a los presos. Pero ¿no habíamos quedado que España es un estado confesional? Me dirijo a todos vosotros para felicitaros la Navidad y transmitiros junto a la reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía nuestros mejores deseos para el año 2018. ¡Ay, inocentes! ¿Creéis que esto había cambiado lo suficiente, verdad? Ellos representan a esa España que no se toca. Esa España que coincide con la nación porque pueden rastrear a sus antepasados porque nunca se ha juntado con los pobres. Esa España imperial, visigoda, que se levantó en cruzada contra el laicismo de judíos, masones, gitanos, mores, retrecheros,
bolcheviques, en fin, esa gente que quemaba iglesias. Por eso, en estas fechas tan señaladas, la calle, pues claro, vuelve a ser suya. Una vez más, la derechona española lleva la fe cristiana en su ADN, porque así Dios les consiente las desigualdades. Sus gobiernos siempre se han caracterizado por su gran amor a todo tipo de obras. La obra de Monseñor Escrivá de Balaguer, las obras de Florentino Pérez y ACS, y las obras en la casa de Rocco Varela, que costaron un piquito. Muchos han sido los miembros del Opus que han formado parte de los gobiernos de España, tanto en la época de su santidad, Francisco Franco, como en la actualidad ministros, como por ejemplo Federico Trillo, aquel que nos embarcó en una cruzada de juguete contra el infiel por la reconquista de un importante trozo de la patria llamado Perejil. En vez de poner la otra mejilla como manda el Evangelio, pues puso el ejército. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, salieron 5 helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla. Qué imagen aquella de la cabra en el islote. Cofra de Trillo del Santísimo y Real Cristo del Socorro, este hombre tendría el cielo ganado si no fuera por el 8º mandamiento. Ese que dice, no levantarás falso testimonio ni mentirás. ¿Escuchas, Trillo? Ni mentirás. Algo que hiciste cuando el accidente del Jack 42 y que convirtió en un vía crucis la vida de los familiares de los militares fallecidos a los que tendríais que haber cuidado. Otro apostólico y romano es Jorge Fernández Díaz. Cuenta la leyenda que, al igual que San Pablo, inició su reconversión al catolicismo más ultra tras un viaje donde se cayó del caballo. Este lo hizo en un viaje a Las Vegas, 1991, año de las reconversiones. Los biógrafos autorizados no aclaran si vio a Dios o a Elvis Presley. Fijaos si es devoto este hombre, que cumpliendo a rajatabla aquello de «dejad que los niños se acerquen a mí», fue el que introdujo al pequeño Nicolás en los círculos de poder del Partido Popular. Mitad monje, mitad guerrero, su lema siempre ha sido «a Dios rogando y con la ley mordaza dando». Una máxima que le permitirá alcanzar algún día las divinas cloacas del paraíso. «Tiembla, Satanás, pagarás todos tus delitos de odio». Siguiendo con este particular repaso al santoral del PP, que no pretendemos hacerlo exhaustivo para que no se os pase la Semana Santa, nos encontramos a Luis de Guindos, santo patrón del recorte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pues llorar, llorar, Luis de Guindos hizo llorar a muchos españoles. Empezó de monaguillo, en Lehman Brothers, claro, qué buen sitio. Fue ordenado sumo sacerdote de la economía española por Mariano Rajoy. Y en fechas recientes, pues ya sabéis, canonizado como vicepresidente del Banco Central Europeo. A Dios lo que es de Dios y a Guindos, pues lo que siempre le entregan a estos grandes personajes bíblicos, una jubilación de lujo. De todas formas, se puede ser ministro y disfrutar de estos días por todo lo alto, sin tener que ser del Opus. Juan Ignacio Zoido viene a acompañarnos. Esta semana la va a pasar, nos dicen de buena fuente, que en Sevilla. Bueno, esta semana, el fin de semana pasado, el anterior, el de la Gran Nevada, Juan Ignacio Zoido, siempre que puede, que es casi siempre, se escapa a Sevilla. El corazón que a Triana va nunca volverá. Sevilla, con qué pasión te enamorará y te embrujará. Sevilla. Alberto, que la pasión de esta semana no es la de Miguel Bosé. Ay, 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 que vas a ir al infierno. Qué equipo tenemos. En fin, volvamos con Zoido. No estaría mal que en alguna de sus muchas visitas a la Virgen de la Macarena aprovechara para pedir por todos esos inmigrantes que tiene encerrados en sus CIES. La Semana Santa es también época de milagros extraordinarios, inimaginables, milagros como que María Dolores de Cospedal y Sáez de Santa María se pongan de acuerdo en algo, aunque solo sea en el vestuario. Tan de negro, tan discretas a la par que elegantes, que diría Lola. Aprovechan estos días para guardar las albaceteñas navajas y concederse una religiosa tregua. Nada les parece poco para expiar tantos y tantos pecados. Dijo una voz popular,
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Qué suerte, Cospedal, porque al fin y al cabo solo tienes que cargar con la cruz un día. ¿Qué es un día? Para nosotros, que tenemos que cargar contigo todo el santo año. Aunque quizá la palma se la lleve Ana Botella, legionaria de Cristo y alcaldesa en su momento de Madrid, que daba ruedas de prensa yendo y viniendo a un spa en Portugal para contar el drama de 5 adolescentes muertas en el Madrid Arena por la negligencia de estas piadosísimas gentes. A todos estos ministros tan fariseos, tan hipócritas, tan tartufos, habría que recordarles que el cristianismo se caracterizaba por luchar contra las injusticias. Se trataba de ponerse del lado de los que sufren. Cristo les vale solamente mientras que son ellos quienes lo interpretan de una manera muy peculiar. ¿Qué pasaría si Jesucristo volviera al mundo? Pues que todos estos seguro que le aplicarían la ley Mordaza y a la cruz por revolucionario. ¿Y qué pasaría si Poncio Pilatos les dieran a elegir entre Jesús y Barrabás? Pues que toda esta gente, ay, os podéis imaginar la respuesta que darían. Je dis Barabá. Dos manzanas puedan dos manzanas. I have a pen, I have an apple, apple pen. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. Pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen, pineapple, apple pen. Ya sé que estáis todos muy contentos y contentas porque llegan las vacaciones. Y hoy hace buen tiempo, pero ya verás como viene alguien y lo estropea. Así que no os emocionéis, porque en Semana Santa es que si no llueve, parece que Jesucristo no llora lo suficiente. Bueno, para saber lo que se nos viene encima, tenemos a nuestra mujer del clima social, nuestra laica Carmen Aroca. Guarro, guarro, guarro. ¿Y ahora qué? ¡Hola! Buenas noches. Esta debe ser la semana del año en que más gente sale a la calle, aunque sea en procesión, si hasta María Dolores Cospedal se coloca la peineta para desfilar. Pero no son esas las movilizaciones que nos interesan aquí. Así que vamos a ver el pronóstico del clima social en esta Semana Santa. Empezamos con chubascos en Madrid. Para los que tengan ganas de ir al teatro, que sepáis que los trabajadores del Teatro de la Zarzuela han convocado 18 días de paro, porque el Ministerio lo quiere fusionar con el Teatro Real. Y claro, aunque sea un teatro público, funciona como si fuese privado. O sea, que haciendo la 13-14, pues al final lo que quieren hacer es privatizar todo. ¡Y santas Pascuas! ¡Ay! ¿Habéis visto que ya empiezan los días de sol primaveral? Pues ojo, porque mientras miramos el cielo con sus nubes, sus pájaros y sus aviones, abajo en tierra hay otros problemas. Concretamente en AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos. Después de privatizar una parte a precio de ganga, ahora los señores accionistas se van a repartir un 80% de los beneficios. Vamos, unos 1.000 millones de nada. Para protestar por esto, el día 10 habrá concentración de trabajadores en la Junta de Accionistas. Y vamos con una buena noticia. Después de meses de protesta con Spiriman a la cabeza, en Granada han conseguido que no se fusionen los dos hospitales que tiene la ciudad. Eso sí, ahora se van a tener que poner las pilas porque van a tener que contratar a más personal. Pero mientras, pronóstico de sol para esta Semana Santa. Pero la que se viene bien gorda es la tormenta que se está liando con el fabricante de teléfonos españoles BQ. Acaba de hacer un ERE con el que ha pasado de 780 a 70 empleados y encima habiendo recibido subvenciones por crear trabajos indefinidos. Ahora Juan Carlos os va a contar más de esto. Yo mientras os recuerdo el WhatsApp donde me tenéis que enviar vuestras quejas y protestas. El 634-270-379. Apuntadlo bien, que estas vacaciones voy a tomar nota de todo. Hasta la semana que viene. Ay, si estuviera hoy Jesucristo aquí, le aplicarían en España
Un ERE, nos lo ha adelantado Carmen, la empresa española fabricante de teléfonos móviles BQ anuncia por todo lo alto que aumenta su volumen de ventas, pero al mismo tiempo que incrementa sus beneficios, pues está realizando un ERE en su departamento de reparaciones con el que va a pasar de 780 a tan solo 70 empleados. Y para saber más de lo que está pasando, queremos contactar con Miguel Martín, del comité de empresa de BQ. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Qué terrible, ¿no? Cuéntanos por qué un ERE tan salvaje, ¿no?, en el departamento de reparaciones. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente, como has comentado, pues la empresa tiene unos beneficios, ha anunciado unos beneficios de 8,5 millones de euros antes de impuestos, ha incrementado la facturación hasta los 190 millones de euros y ha vendido más de 1 millón de dispositivos. Con lo cual nos parece incomprensible que esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Realmente el ERE afectaba a 140 empleados de la plantilla, es decir, a la mitad de los 140, porque el ERE afecta a 64 en total, del que el pasado día 20 salieron ya 50 personas, ¿vale? 50 personas, incluidas representantes sindicales, casi la mitad del comité de empresa ha sido despedido. Personal con reducción de jornada, de baja médica, en fin, gente que en realidad pues también tenía temas de conciliación familiar, pues han sido despedidos, ¿no? Oye, además esta empresa, perdona Miguel, esta empresa había recibido subvenciones, ¿no? Sí, bueno, esta empresa lleva recibiendo subvenciones años, ¿vale? De hecho, en el año 2015 recibió un premio como la mayor empresa contratante de la Comunidad de Madrid. Y bueno, debe ser que ahora, cuando se le acaban las subvenciones, pues decide emprender subvenciones por otro tipo, porque parece ser que en Las Rozas, en las sedes de Las Rozas, han llegado a un acuerdo para el empleo, ¿no? En una empresa que la paridad o la igualdad reina por su ausencia. De hecho, en puestos directivos no hay ni una mujer, y en puestos de plantilla se pueden contar con los dedos de una mano las mujeres que hay trabajando allí, ¿no? Y Miguel, sí. ¿Por qué se ponen en marcha este tipo de comportamientos? ¿Hay quizá algún tipo de connivencia con los políticos, con las leyes vigentes? Porque desde el punto de vista de la ciudadanía dices, oye, si ganáis dinero, coño, no despidáis a gente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, en este caso han aplicado lo más duro de la reforma laboral del PP, un ERE express en tan solo 5 días, sin oposición de los sindicatos. Claro, porque no da tiempo a organizar ningún tipo de respuesta, ¿no? En 5 días ya me dirás. Ya. Es que no hay tiempo, ni tampoco han querido manifestarlo los sindicatos. El tema es que, pues eso, esta empresa ha venido haciendo, desde el que tuvo 780 empleados, constantes EREs encubiertos, a un ritmo de 20 o 30 despidos disciplinarios todos los meses, ¿vale? Hasta el año pasado se intentó movilizar a la plantilla en el mes de mayo y el empresario utilizó una serie de artimañas pues para desconectar la actividad sindical, tales como poner en contra de la plantilla, quitó los logos de la marca de la fachada para que no apareciera en prensa, en fin, a nosotros nos expulsaron de asambleas, hemos tenido que demandar ante lo penal por posibles delitos penales y bueno, Aquí están las cosas. Creemos que, claro, como nuestra empresa es la única que tiene representantes sindicales, la única que tiene derechos, pues quieren eliminar esa representación sindical. De hecho, lo que hicieron fue desviar una serie de departamentos que antes se prestaban en nuestra empresa, creando empresas paralelas donde desviaron trabajadores. Claro. Era para atomizar la representación sindical y tener dividida la plantilla sin posibilidad de organizarse. ¿Cuáles son los planes inmediatos que tenéis en la cabeza para intentar frenar estas medidas? Bueno, en principio lo que tenemos ya planteado es demandar judicialmente este ERE que creemos injusto y aparte pues vamos haciendo diversas actividades sindicales para que se dé a la luz todo lo que está saliendo aquí, ¿no? Bueno, Miguel. Sí. No, cuéntanos lo último, sí. No, porque realmente es muy grave la vulneración de derechos sindicales que ha habido en esta empresa, ¿no? Realmente cuando cualquier trabajador ha protestado lo que sea, o se le ha despedido o se le ha apartado en una nave aparte en condiciones un poco pésimas, digamos, ¿no?
En fin, Miguel, como siempre decimos, si nos separamos y nos dividimos, nos van a ahorcar juntos, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Sí. Mucha suerte a ti, a los compañeros, y nada, como siempre decimos, nos vemos por las calles. Muchas gracias a vosotros. Y Lolo, tú desenfunda. Primera pregunta, 100 euros en juego, que llega para las llaves del piso. Según el refranero popular, quien avisa a Mari Carmen no es traidor. Gracias por no insistir. ¿Qué hace un golfista? Amigos, cualquier cosa. Yo también lo he leído. ¿Qué seña se utiliza en mus para indicar duples? Porque yo vengo aquí a dar mis opiniones, no a comentar lo que dicen los demás. Póneme bien la corbata. Mira. ¿Cómo? Yo de mi familia no hablo nunca. ¿Qué es el punto G? Pues como es costumbre en esta santa casa, aunque sea Semana Santa, cruzamos al otro lado del Atlántico y nos vamos hasta Buenos Aires, no para recordar ningún suceso futbolero, sino para hablar con nuestro corresponsal Pedro Brieger, director del portal de noticias latinoamericanas Nodal.am. Pedro, buenas noches. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros con estas 5 horas de diferencia horaria ahora. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Pedro, Lula da Silva no vive su mejor momento, ¿no? El recurso, ¿no?, para evitar la cárcel, en un juicio lleno de trampas, lleno de, bueno, tú bien lo sabes, ¿no?, de uso y abuso, ¿no?, del Poder Judicial para intentar frenarle la carrera presidencial. Y además ayer el autobús en el que recorría el sur del país recibió varios disparos, ¿no? Cuéntanos cómo está la situación en Brasil. Esto es así, Juan Carlos. De hecho, cuando nosotros en Nodal ayer dimos la información, la tuvimos que chequear varias veces porque no podíamos creer que los autobuses de la caravana que transportaba al expresidente Lula da Silva en el sur de Brasil, llevando adelante su campaña electoral, fuera baleado. El lunes lo atacaron con piedras y huevos, y ayer lo atacaron directamente con disparos. Él en su momento informó sobre estos, habló de bandas fascistas, utilizó la palabra nazi, y hay que ver el contexto, Juan Carlos. Estamos hablando de elecciones en octubre, donde están tratando de meter preso a Lula, donde hay un presidente, Michel Temer, que está insinuando que se va a presentar, aunque tiene apenas el 1% de intención de voto, según las encuestas en Brasil. Brasil es muy afecto a las encuestas que se realizan. Estamos hablando de un país donde hace menos de 2 años se derrocó a una presidenta elegida democráticamente. Están atacando a una de las figuras internacionales, te diría, más importantes de los últimos 15 años a nivel mundial. Presidente varios años de su país, reconocido internacionalmente, elogiado incluso por figuras de primer nivel como Barack Obama, que seguramente desde lo ideológico están bastante alejados de la figura de Lula da Silva, y ayer lo atacaron. Y aunque te parezca increíble, Juan Carlos, ni siquiera mereció la tapa de los principales diarios brasileños. Claro, no, y además en el resto del mundo, ¿no?, en Europa, en Estados Unidos, vamos, si esto hubiera ocurrido en algún otro país, pues iría, como bien dices, ¿no?, a las portadas de los periódicos, pero si es Brasil, bueno, parece que hay una voluntad, ¿no?, de intentar, tumbar ilegalmente a Dilma Rousseff, intentar evitar que concurra Lula da Silva y, si no le salen bien las cuentas, regresar a la violencia. Y yo me muero de vergüenza de que, por ejemplo, el gobierno de mi país guarde silencio con esto que ha ocurrido. Pedro, además tenemos algo que habíamos hablado contigo la última vez, Perú, ¿no?, que estaba viviendo su semana de pasión tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, también vinculado al caso Odebrecht. Acaba de asumir el poder Martín Vizcarra, ¿no? ¿Qué pasa con Perú también? Bueno, en primer lugar hay que decir que hace 30 años todos los presidentes electos democráticamente en Perú, estuvieron involucrados en casos de corrupción. Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Hay que decir que el expresidente Ollanta Humala está preso. Hay que decir que el expresidente Alejandro Toledo está fugado de su país y están pidiendo la extradición de los Estados Unidos.
Hay que decir que Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar después de apenas 20 meses de estar en el gobierno, y te digo algo más. Kuczynski era presentado, Juan Carlos, por los organismos financieros internacionales como el nuevo líder de la derecha conservadora latinoamericana, por ser un hombre de experiencia política, por haber ejercido el cargo de primer ministro, ministro de Economía, y ahora creo que la corriente neoliberal conservadora ha recibido un golpe muy fuerte, y la gran incertidumbre de qué va a hacer Martín Vizcarra, que también cuando fue ministro fue cuestionado por algunos negocios, aunque la justicia no avanzó demasiado, y es un gran misterio saber cómo va a gobernar y qué va a hacer con la Cumbre de las Américas convocada para dentro de 2 semanas, donde tiene que asistir el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí también, Pedro, lo has planteado como una interrupción, ¿no?, de lo que parecía que era una arrolladora vuelta, ¿no?, de la derecha neoliberal al continente latinoamericano. Y aquí, como bien dices, como parece que tiene cuando menos un frenazo. Mira, yo desde el año 2005 que estoy utilizando la expresión de un continente en disputa entre una corriente progresista, popular, populista, de centroizquierda, no importa la expresión que utilicemos, y una corriente conservadora neoliberal que obviamente no se rindió frente al avance de la primera corriente progresista. Lo que pasa es que la corriente liberal instauró ya la tesis de que la izquierda está liquidada y de que ellos están avanzando y consolidándose, algo que no es verdad. Justamente vemos que la disputa existe, aunque la alternativa hoy en el Perú no sean las fuerzas de izquierda. El hecho de haber perdido a un pilar tan importante como el presidente Kuczynski, tal vez no se lo pueda ver ahora, no se lo sienta, pero yo creo que vamos a tener que prestar mucha atención a esto. Pues estaremos muy atentos a Perú, que a menudo lo dejamos fuera de foco. Te damos las gracias, Pedro. Sabemos que ha estado por Argentina Pablo Iglesias, ¿no?, recibiendo el premio Rodolfo Walsh y también algún doctorado honoris causa de alguna universidad. ¿Habéis tenido la ocasión de entrevistarle? ¿Habéis tenido la ocasión de escucharle? No de entrevistarlo, pero sí de escucharlo, de estar con él. Se encontró con la expresidenta Cristina Fernández, con varios referentes de la cultura, de la música, de la política, de la intelectualidad argentina. Acá se sigue con mucha atención lo que pasa en el Reino de España, y es la primera vez que Pablo Iglesias viene con una importante delegación de Podemos, toda una novedad para la Argentina, que, como bien siempre decimos, estamos tan hermanados que nos sentimos parte, ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Pues así es, Pedro. Mucha suerte, que la Semana Santa no clave los clavos en tus palmas, que sufras lo justo, y que el continente, por favor, pronto resucite. Bueno, deséame algo bueno. Que el continente resucite. ¿Me quieres hablar del fútbol? No, para nada, para nada. Pensaba, había entendido que quizá querías comentar algo, el resultado del partido de ayer. Para nada más. Además, yo no soy nacionalista, Juan Carlos, así que para mí que un equipo de fútbol que represente los colores de un país no representa absolutamente nada. Me sopla, Julián, que un resultado 6-1, siempre podréis decir en Argentina que era tenis. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Y Lolo y Ardillita, desenfundad antes de que Argentina nos ponga en toboganes de piojos o esas cosas que nos dicen. La verdad es que en términos políticos la figura de Stalin era muy parecida a la del zar, porque era el padrecito de la patria. Recientemente han estrenado La muerte de Stalin, una película de Armando Iannucci, que es un autor de obras satíricas sobre el terrorismo islámico o sobre la política inglesa y norteamericana in the loop, ¿no? Ahora se ha atrevido con el stalinismo y ha generado su polémica. Esta película arranca con el fallecimiento de Stalin en su dacha de campo, y a partir de ese momento la locura se desata, una locura, claro, por el poder.
En esa lucha hay muchos personajes secundarios, ¿no? La familia de Stalin, militares, un pueblo llano, pero hay dos que reciben una especial atención. Laurentia Beria, tío Lara, jefe de la policía y de los servicios secretos de la URSS, y Nikita Khrushchev, un astuto trepa que, pese a ser despreciado por Stalin, terminaría ocupando su cargo. Stalin murió en 1953, y aunque las grandes purgas tuvieron lugar entre el 36 y el 38, las ejecuciones arbitrarias fueron una constante. Y es importante, aparece en la película, estaban alimentadas esas ejecuciones por una cultura política que nace con el asedio a la Revolución Rusa por las grandes potencias, ¿no? Y también por una estructura histórica autoritaria propia de Rusia. Recientes estudios han demostrado que las grandes purgas no se pueden atribuir a la figura de Stalin, es una simpleza, ¿no? Hay que entender que había elementos estructurales y que jugó un gran papel en las delaciones, las informaciones contaminadas que desgraciadamente se daban por buenas. Esta película se basa en una novela gráfica de Thierry Robin y Fabien Nuguy, que lleva el título de La muerte de Stalin. Y como suele ocurrir, esta novela gráfica, es mejor que la película. El cómic arranca con un concierto de piano que están retransmitiendo por la radio y Stalin lo está escuchando. Le gusta el concierto 23 de Mozart y quiere una copia de inmediato. Hay una pianista que es una disidente, no quiere volver a tocar, la obligan, hay toda una escena inicial muy cómica y al final esta mujer consiente siempre y cuando le pueda mandar una carta a Stalin, que la va a meter en el disco que le hace llegar al dictador. Stalin, al leer la nota acusándole de genocida de su pueblo, sufre un ataque cerebral. A partir de ese momento, ¿no?, con Stalin sobre sus orines, tumbado, prácticamente sin vida, hace que los diferentes poderes y los diferentes fantasmas de la URSS se desaten. Aparece, como decía antes, la familia, ¿no?, con el hijo de Stalin, Vasily, que es retratado como un caprichoso, decadente, alcoholizado, que va a generar el ataque a los médicos, que va a generar una rueda internacional queriendo, ¿no?, acusar a cualquiera de conspiración internacional para matar a su padre, pero realmente el protagonismo lo van a tener los diferentes miembros del gobierno, que van a ser incapaces de gestionar ese ataque cerebral de Stalin y que van a terminar, por su ineptitud, acelerando su muerte. El cadáver de Stalin genera, como decía, que se desaten todos los fantasmas. Y aunque más o menos todos habían empezado a tomar posiciones, ahí empieza una despiadada lucha entre ellos. Y la satrapía stalinista, es verdad que se puede retratar con humor satírico, ¿no?, incluso rayando una caricatura excesiva, que es lo que hace la película de Iannucci y que a mí no me pareció la mejor manera, ¿no? Queda mejor explicada en El trazo del lápiz de Thierry Robin. ¿Por qué? Porque la película, ese exceso lleno de muerte, lleno de gratuidad, ¿no?, en los excesos y en las desmesuras, no entrega ningún tipo de sentido. Y no es, por lo menos a mí no me parece interesante que te cuenten, ¿no?, lo que fue la dictadura stalinista como algo sin sentido propio del capricho de la gente, porque no nos ayuda ni siquiera a evitarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el cómic ese capricho se convierte en algo con una base muy humana. Y la barbarie está en nuestra propia condición de seres humanos y sobre todo en lo que realmente tiene la responsabilidad, y es que se consintió por parte de los círculos del poder y del propio pueblo esa satrapía. ¿El dibujante cómo lo logra? Pues dándole a los protagonistas un aire animal. Hacer una suerte de reinvención de la rebelión en la granja y vemos, ¿no?, a Stalin con esa pinta de águila, ¿no?, con esa condición solitaria, sardónica, de alguna manera implacable, ¿no?, en su capacidad de tomar decisiones. Bueno, en el cómic, mientras el mundo asistía a la parte externa de los funerales, ¿no?, con los periódicos informando, ¿no?, en todos los periódicos del mundo, la muerte de Stalin y sus funerales, bueno, pues Beria, Khrushchev, Malenkov, Mikoyan, Molotov, Voroshilov empezaban su particular pelea. Se recoge en el cómic, aunque no fuera cierto en la realidad histórica, que los errores en la organización de los funerales terminarían siendo usados en la disputa interna para intentar, unos echar la culpa a Khrushchev y otros para intentar librarse de Beria, que estaba acumulando un enorme poder como jefe de la policía secreta.
En esos funerales, en el cómic, el ejército dispararía contra un pueblo que quería despedirse de su líder porque aún no había consciencia de los crímenes de Stalin. Y a partir de ese momento la conspiración en el cómic se enreda, ¿no? Y los que eran verdugos pasarán a ser víctimas y las víctimas pasarán a ser verdugos, pero no vamos a desvelar más, porque el final de este cómic es feliz, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque la muerte de Stalin yo creo que no era para que nadie la llorara, ni siquiera en Semana Santa. Señora Villalobos, por favor, se le oye lo que dice usted aquí, imagínese en el resto. Bueno, desobedientes, os dejamos con Sergio Bezos para que podáis iros, que estaréis deseando, ¿no?, a las procesiones de vuestras diferentes localidades. Así que, pues eso, ya sabéis, portaros mal, que a nosotros no nos dejan. Hasta mañana, no, hasta la semana que viene, desobedientes. Generación Nini, generación perdida, primera generación de los X-Men, son términos que estamos acostumbrados a escuchar, pero ¿qué es la generación langosta? Influencers, funcionarios, millennials. Típicos tópicos, con Sergio Bezos. La generación langosta o generación de la transición corresponde a los nacidos entre 1945 y 1965. Lo controlan todo, la política, los medios de comunicación, las universidades, incluso las preguntas de saber y ganar. A partir de 1975 España comienza a ser un país de grandes oportunidades, empieza a ser guay y esta generación comienza a ocupar puestos de gran responsabilidad en todos los sectores. El problema es que llevan 40 años ocupando esas responsabilidades y han creado un tapón. Oye, ¿los yayoflautas sabrán solfeo? La generación langosta ha ido desbloqueando logros como la Constitución Española beta. Beta porque sigue siendo la versión de pruebas. Hombre, la crisis de 2008. Ladrillitos, piso en la playa, piso con plaza de garaje, por favor. El modo tapón de 40 años. El señor y señora langosta tienen una serie de habilidades, o skills. Especulación. Lo mismo te dan la propina que te recalifican un terreno en Doñana. Dominio del cálculo de peseta-euro. Teletransporte a la costa mediterránea. Tienen la capacidad de transportarse en solo unos segundos a la playa. Los señores y señora langosta tienen varios enemigos. Los millennials y los yayos. Los millennials no son ninguna amenaza para ellos, ya que están en modo perezote máximo. En cambio, los yayos, si entran en modo yayoflauta, les pueden hundir el pecho. Hasta aquí el típicos tópicos de hoy. Si queréis saber más sobre la generación langosta, solo tenéis que fijaros en vuestros jefes, políticos o tertulianos de la tele.